Vamos. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra. Solo una palabra. Dile, Señor, yo creo que tú estás sobrando. Yo creo que tú te mueves en medio de tu pueblo. Cada vez que nos congregamos, cada vez que nos reunimos, Señor, cosas maravillosas tienen que pasar. Cosas maravillosas tienen que suceder. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste yo haré. No hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste yo haré. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra. Solo di la palabra, la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra. Levanta tus manos. Dile, Señor, yo quiero esa palabra de bendición para mi vida. Yo quiero esa palabra que impacte mi corazón. Yo quiero esa palabra que impacte mi ser. Esa palabra que es capaz de hacer resucitar sueños. Esa palabra que es capaz de hacer realidad el propósito tuyo en mi vida. Hoy, Dios, nos levantamos creyendo en tu palabra, creyendo en el plan, creyendo en el propósito, Señor, que tú has determinado para nuestras vidas. Hoy creemos en un Dios grande. Hoy creemos en un Dios poderoso. Levanta tus manos y dile, Señor, yo creo en tu poder. Yo creo en lo que tú estás haciendo. Yo creo, Señor, que cuando nos reunimos en este lugar, Señor, tu presencia se mueve, Dios. Yo creo que tú eres el Rey. Yo creo que tú gobiernas en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Por eso toda fuerza del enemigo no tiene cabida en este lugar. No tiene cabida. No tiene cabida, porque aquí el reino de Dios se establece. Levanta tus manos y dile, Señor, tu reino está establecido en este lugar. Y por eso hoy levanto mi alabanza, levanto mi adoración por encima de mis problemas, por encima de mis dificultades, por encima de mis circunstancias. Dile, Señor, hoy levanto mis manos, hoy levanto mi corazón a ti. Por encima de cualquier situación, por encima de la enfermedad, por encima de la escasez, por encima de las deudas, por encima de cualquier situación dificultosa que yo esté viviendo, Señor, hoy levanto mis manos. ¿Sabes qué, iglesia? Empieza a creer en el poder de Dios en tu vida. Empieza a creer. ¿Sabes qué? No es por vista. No es por vista.
Es por fe. Es por fe que Él se mueve en tu vida. La circunstancia, lo que estás viendo siempre te va a decir no se puede. Empieza a levantar una alabanza por encima de cualquier circunstancia. Cuando Pablo fue lanzado, ¿sabes qué? A la cárcel, juntamente con Silas. Ellos fueron llevados hasta el último calabozo y allí lo amarraron a un cepo. No podían moverse. Estaban en un lugar oscuro, horrible. Y ellos tenían las razones suficientes, los motivos suficientes para quejarse, para decir: yo para qué estoy predicando la palabra de Dios si esto es lo que me ha tocado, un calabozo lleno de cosas horribles. Pero sabes que a pesar de la situación que tenía, a pesar de la posición que tenía, dice la palabra del Señor que ellos levantaron una alabanza por encima de la situación que estaban viviendo. Ellos levantaron una adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy quiero decirte, iglesia, que tus circunstancias, que tus problemas no sean un motivo para alabar al Rey de Reyes, para no alabar, perdón. Que esas circunstancias que estás viviendo no sean un motivo para no alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levanta tus manos, dile: Señor, yo hoy levanto una alabanza por encima de las circunstancias, por encima de la adversidad. Y dice la palabra que cuando ellos alababan, hubo un terremoto. Óyelo bien, un terremoto. Se estremeció la tierra. Las paredes de esa cárcel se estremecieron. Las cadenas se rompieron. Las puertas de cada calabozo, ¿sabes qué? Se abrió. Ocurrió algo maravilloso. Cuando los presos que estaban allí, los peores criminales de la región estaban allí, tuvieron la oportunidad de escaparse. Y sabes que no se escaparon, estuvieron allí. Y yo me imagino que la atmósfera, el ambiente era algo glorioso, que ellos dijeron: nosotros no queremos salirnos de este lugar, no queremos ir afuera, queremos experimentar, seguir experimentando esto. Y esa es la atmósfera que se forma cuando tú alabas al Señor, cuando tú lo exaltas, cuando tú lo reconoces, cuando tú colocas la alabanza por encima de las circunstancias, por encima de las pruebas. Dile: Señor, hoy levanto mis manos, hoy levanto mis manos, porque tú gobiernas en este lugar, Señor. Tú gobiernas, Señor, en este lugar. Hay una atmósfera inquebrantable de su presencia. Yo no sé si tú lo puedes sentir. ¿Sabes que ese es el poder de ponernos de acuerdo en la alabanza? Hay una atmósfera inquebrantable de su presencia. Él dice que Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Él quiere traer sanidad a tu vida. Él quiere restaurar tu hogar. Él quiere restaurar tu familia. Él quiere restaurar tu matrimonio. Pero empieza a levantar una alabanza por encima de la circunstancia. Empieza a apartarte de la oscuridad y empieza a vivir la luz en tu vida. Deja que Él invada tu familia. Deja que Él invada tu corazón. Deja que invada toda tu vida. Y Él va a hacer estremecer los cimientos, cada pared de tu vida, para que la presencia de Dios fluya con libertad. No hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste yo veré, yo veré. No hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste yo veré, yo veré. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y la enfermedad se irá.
Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra. Levanta tu voz, dile: solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra. Dile: Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque hay milagros, Señor, en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Hay milagros en este lugar. Hay libertad en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Dáselo fuerte! ¡Amén! ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Dile: tú reinas por siempre. Aleluya. Dale una sonrisa al que tienes a tu lado. Dile: bienvenido a la casa del Señor. Ahora, como la mayoría tienen tapabocas, imagínate que esa persona que tiene a tu lado te está dando una sonrisa. Una hermosa sonrisa. Qué maravilloso es la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios en este lugar? Amén. Cada vez que nos reunimos, cada vez que nos congregamos, el Señor está obrando. Está obrando milagros maravillosos. Hoy tenemos una palabra especial. Amén. Yo quiero que te prepares. Yo voy a invitar a Richard, que es la persona encargada de este tiempo. Buenos días, iglesia. ¿Me escuchan bien? Ok, ya tenía raticos de no estar acá. Se oye como un eco, ¿no? Tenía raticos de no estar acá llevando un mensaje, así que los nervios son un poquito mayor, pero por obediencia, pues sabemos que el que nos habla a través de su palabra es el Señor. Amén. Y el título, ¿sí me escuchan bien? Yo me escucho. Vale. Y el título de este mensaje es: pronto acabará tu proceso. Dile al que está a tu lado: pronto acabará tu proceso. ¿Se gozan con este título? ¿Cuántos se gozan con este título? Amén. Y hoy vamos a leer un poco de la historia de Job. Nos muestra la palabra de Dios que Job era un hombre íntegro, un hombre piadoso y un hombre justo. Era como el mejor ejemplo de fidelidad y de temor a Dios que existe, que nos muestra la palabra. Pero este hombre comienza a padecer una serie de tremendas desgracias. Y en medio de cada desgracia, Job se mantiene firme y toma todo lo que está pasando como venido de parte de Dios. Y en medio de esas desgracias, lo que hace él es alabar a Dios, alabar a su Creador. Cuando Job supera todas estas desgracias o todos estos procesos que él vive, se restablece y Dios multiplica todo lo que antes tenía. Amén. ¿Cuánto les gusta eso? A ver. Pero ¿saben algo? Las personas que hacen parte, las otras personas que hacen parte de esta historia de Job, en vez de ver el proceso que Dios estaba haciendo en la vida de Job, lo que centra su mirada en buscar una explicación, una razón, el por qué Job está pasando por esa serie de tragedias. Es más, la tradición muestra, o la tradición nos decía, que tanto la enfermedad como la desgracia era resultado de pecado o de un castigo de parte de Dios para la persona que la estaba viviendo. Entonces las personas se dedican a buscar el porqué, la razón de por qué Job estaba viviendo eso. Pero vamos a leer en la Biblia la primera prueba de Job, la pérdida de sus bienes y de sus hijos. Esto lo encontramos para aquellos que tienen la Biblia en sus manos, o si no, pues acá la proyectamos. Job 1 del 13 al 19. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job
celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado cuando los sabeos nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contarse. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contarse. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contarse. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contarse. Tremendo, ¿cierto? Uno tras otra cosa. La Biblia lo relata así. No había terminado uno de hablar cuando ya llegaba otro mensajero y había pasado otra y otra cosa había pasado en ese momento. Y esta historia me recuerda un poco lo que mi familia y yo vivimos hace algún tiempo, en el cual no terminábamos de salir de una situación difícil cuando ya entrábamos en otra situación. No había terminado yo de salir de la clínica cuando entramos nuevamente a la clínica con nuestro hijo. No habíamos terminado de salir de ese proceso cuando yo me enfermo y toca estar en aislamiento en mi habitación. Y así sucesivamente comenzaron a pasar diferentes cosas en nuestra vida. Pero aprendiendo un poco de esta historia, hoy vamos a conocer o identificar qué sucede en cada proceso. Y lo primero que debemos identificar en nuestro proceso es quién actúa a favor y quién o qué actúa en contra nuestra. Y en este libro de Job, podemos ver una serie de contienda entre Dios y Satanás. Pero nosotros como iglesia ya hemos aprendido que lo primero que tenemos que hacer es identificar a nuestro adversario. Por eso, para aquellos que toman nota, el primer paso en nuestro proceso es identificar nuestro adversario. ¿Y quién o qué es nuestro adversario? Encontré por definición lo siguiente, dice, es una persona contraria o enemiga, aquellos que compiten con otro, que aspiran a un mismo objetivo o a la superioridad de algo. ¿Y quién era el adversario en esta historia de Job? Satanás, el acusador. Dígale al que está al lado suyo, el acusador. Por eso es claro, por eso debemos tener claro lo que dice la palabra en Efesios 6:12. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Y algo que tenemos que tener claro es que contra lo que nosotros luchamos no es contra las personas, sino contra lo que se mueve alrededor de las personas, con lo que se mueve en ellas. ¿Tenemos claro eso? Y sé que muchos conocemos la historia de Job, pero yo me voy a permitir en esta mañana leérsela nuevamente porque vamos a encontrar cosas nuevas en ella. Job 1, del 6 al 11 dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes?
Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Él es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Te aseguro que te maldecirá en tu propia cara. Y hay algo importante que resaltar en toda esta historia. Dios no es el que ocasiona las tragedias que ocurren en la vida de Job. Dios las permite, pero quien las ocasiona es Satanás, el acusador. Repitan conmigo: el acusador. Por eso tenemos que tener claro quién actúa a favor de nosotros y quién actúa o qué actúa en contra de nosotros. Pero contrario a todo esto, cuando suceden situaciones difíciles en nuestra vida, lo primero que hacemos es culpar a Dios. Culpamos a Dios de todo lo que está pasando, ¿cierto? Y comenzamos a maldecir. Y aunque suene un poco fuerte, es maldecir. Cuando renegamos de la situación por la que estamos viviendo, es maldecir. También les conté que luego de haber salido de esas situaciones difíciles por la que mi familia, por la que mi hogar pasó, una noche nuestro hijo volvió a tener una fiebre bastante fuerte. Y mientras yo subía a lavarme los dientes, escuché una voz que me decía: ¿de qué te ha servido este caminar? Mira, otra vez estás en otra situación difícil. Maldícelo. Yo me quedé asombrado, creo que ya les conté esa parte de la historia, y le conté a mi esposa de inmediato lo que había escuchado. Pero decidimos hacer todo lo contrario. Nosotros dijimos esa noche: vamos a hacer vigilia. Y nos pusimos a hacer vigilia. Esa noche fue una noche maravillosa. Esa noche, en vez de implorar por la salud de nuestro hijo, la reclamábamos, porque Dios ya nos había dicho que él era sano. Y comenzamos a ver cómo la fiebre desaparecía de nuestro hijo. Pero ¿saben por qué? Porque en nosotros ya había algo distinto, ya había algo que había cambiado. Cuando pasamos por cada una de esas situaciones, la mía, la de mis hijos, el Señor formó en nosotros algo increíble. Nuestra fe aumentó. Y no salimos los mismos, pero tuvimos que pasar por una serie de procesos para poder entender la fuerza y el poder que tiene Dios en nuestra vida. Que Él es el primero y que Él nos da la victoria en cada proceso. Amén. Por eso, iglesia, el segundo punto dice lo siguiente: en el proceso no debemos culpar a Dios, a terceros o incluso a nosotros mismos. Quiero que leamos Job 1 del 20 al 22. Dice: Job se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Y como les decía anteriormente, lo primero que muchas veces hacemos es culpar a Dios de todo lo que está pasando en nuestra vida. En vez de hacer un análisis o sentarnos a ver el por qué o el para qué de lo que nosotros estamos viviendo. Simplemente analizamos por encima y decimos: no merezco lo que está pasando. Dios ha sido injusto conmigo por lo que estoy viviendo. Pero nosotros los cristianos, ¿cuántos dicen amén?
hemos aprendido que en medio de las situaciones el Señor está presente y que todo lo que nos pasa es con un propósito. Amén. Por eso quiero recordarles en Romanos 8:28 que dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Quiero que nunca olviden esta palabra en Romanos 8:28, porque nosotros, los que hemos decidido creer en Dios, tenemos esta palabra viva en nuestra vida, de que todas las cosas, aunque no la entendamos, nos van a ayudar para bien. Otras personas se culpan a sí mismos de las circunstancias de lo que está pasando. No debía hacer esto, ¿por qué debía hacer esto otro? ¿Por qué dejé pasar tanto tiempo? Debí tomar la decisión que debía tomar en determinado momento, e incluso debí hacerle caso a mi amigo o a aquella persona que me recomendó hacer esto. No estuviese viviendo lo que estoy viviendo en este momento. Y hay algunas circunstancias en las cuales, si vamos a buscar culpables, sí, a veces nosotros somos culpables de lo que estamos viviendo, por ciertas decisiones que tomamos nosotros sin consultarle a Dios. Pero aún Dios toma esas decisiones a nuestro favor para que nos ayude para bien. Amén. Porque saben, Dios siempre quiere que en cada uno de nuestro camino nosotros vayamos tomados de su mano. Y a pesar de que vamos a pasar por diversas situaciones, porque eso es cierto, lo dice el Señor en su palabra, vamos a entender lo que cada situación trae para nuestra vida. Y va a comenzar a formarse el carácter de Jesús en nuestra vida. ¿Okay? Y Jesús fue el ejemplo. Él, cuando vino a la tierra, nos dio el ejemplo de cómo pasar por cada una de las situaciones que se nos van a presentar. Porque Él lo hizo, pero lo hizo siempre agarrado de su Padre Celestial. Pero cuando pasamos el proceso, vamos a entender lo siguiente. Tercero, los procesos no se abandonan, no se brincan, se enfrentan. Amén. Y en medio de cada proceso vamos a descubrir lo que está en nuestro corazón. Créanme que en medio del proceso Dios va a mostrar pecados que hay en nuestro corazón que incluso nosotros desconocíamos, o otros que claramente conocemos, pero el Señor en ese proceso nos los va a mostrar y va a comenzar a sacar eso feo que hay en nuestra vida. ¿Ok? Por eso es necesario que al identificar cada uno de esos pecados, de esas cosas que hay en nuestro corazón, podamos arrepentirnos de ellos, porque si no lo hacemos, esos mismos pecados o esas mismas cosas que hay en nuestro corazón nos van a hacer tropezar en la carrera que vamos a tomar hasta llegar al Señor. Y esos procesos trabajan, adivinen en qué, trabajan en nuestro ego. Y eso sí que es duro para muchas personas. A ver, quiero los valientes que levanten la mano, que digan cuando los procesos Dios está trabajando, cómo se siente su ego. Se siente bajito, ¿verdad? Se cae. Y es ahí, vamos a ver, levanten la mano a ver quiénes son los valientes. Bueno, en esos procesos Dios comienza a tratar con ese ego de nosotros. El orgullo, la rebeldía, todas esas cosas que están dentro de nosotros, Dios comienza a trabajarlo y comienza a moldearnos para que su propósito se cumpla en nuestra vida. Y yo he podido ver de cerca, una de las cosas que más he podido ver, y la he podido ver en esta iglesia, cuando personas llegan a nuestra iglesia en situaciones económicas difíciles, y creo que es lo más común, llegan a nuestra iglesia, y quiero recordarlos no para señalar, sino porque es algo que ha estado mucho en mi corazón. Llegan a esta iglesia y comienzan a pedirle a Dios por un empleo, y el Señor comienza un proceso con ellos. Y saben, el Señor abre las puertas y les da un empleo. Y cuando les da el empleo, se van. Digamos que ni siquiera, por decirlo así, se van de esta iglesia,
se alejan del que le dio el empleo. Triste, ¿verdad? Que solo eso sea el motivo por el cual nos queremos acercar a Dios. E incluso hay unas que tienen empleo, pero quieren recibir más dinero, tener un poco más de libertad económica. Y les llega y se les abre una puerta. Y en esa ocasión ni siquiera le oran al Señor o le preguntan: Señor, ¿es tu voluntad este trabajo para mí? Sino que lo toman sin preguntarle siquiera a Dios si de verdad ese es el trabajo que Dios tiene para ellos. Y luego, ¿qué pasa con eso? Se alejan por completo. Y no solamente se alejan por completo del Señor, sino que podemos ver hasta sus vidas destruidas, porque ese empleo le quitó la mayor parte del tiempo y abandonaron a su familia. Y yo veo cómo ese proceso de restauración comienza en las vidas de ellos, y a veces me entristece porque digo: Dios mío, yo no paso a creer que el Señor haya abierto esa puerta para que se alejaron de Él. Dios no lo hace, porque Dios quiere bendecirte. Pero si no tienes el pleno conocimiento y no estás pegado al Señor, no vas a entender cada uno de esos propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Y saben qué quiere hacer Dios a través de la oración? Tener esa comunión constante con nosotros, Él con nosotros. ¿Para qué? Para que sea formado su carácter en nuestra vida y podamos conocer claramente cuál es el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Es por eso que los procesos no se abandonan, se enfrentan. Porque si los abandonamos, repetimos y repetimos la misma historia nuevamente, ¿cierto? En otras situaciones o con otras personas, pero lo vamos a volver a repetir. Mire, cuando nos casamos, formamos con la persona que Dios destinó para nuestra vida, o a veces con la persona que nosotros escogimos, pero formamos una sola carne. Y Dios quiere actuar en medio de esa relación. Él quiere estar en medio de esa situación. Y va a pulir a uno con el otro en esas situaciones. Amén. En cada una de las áreas en que Dios necesita ser sanado, como a tu pareja, como a ti mismo. Pero ¿saben qué hacen muchos esposos o esposas? Se divorcian. No quieren vivir esa situación que están viviendo con su esposo. Y toman la decisión de divorciarse. Pero ¿saben? Vuelven a rehacer su vida. Y con la persona que deciden llevarla ahora, también van a vivir un proceso. Porque si bien físicamente o visualmente no van a encontrar lo mismo con lo que luchaban con la pareja anterior, que muchas veces es lo mismo, es la misma raíz, pero van a comenzar a vivir situaciones que tampoco van a querer enfrentar. ¿Saben por qué? Porque el que está dañado o el que necesita sanar es su corazón, no el corazón del otro. Por eso Dios trata con cada uno de los corazones. Y saben, y es hermoso vivir cada proceso de Dios con una persona que te apoye espiritualmente a tu lado. Si no es tu esposa, es alguien en la iglesia que te pueda dar una mano de aliento, una mano amiga, que te pueda regalar una palabra a través de Dios en medio de esas circunstancias. Es hermoso. Pero ¿qué quiere el acusador? Que nos dividamos, que tanto el esposo con la esposa se divida. Pero van a volver a repetir la misma historia. Quiero que leamos también esta historia. Está en Jeremías 18, del 1 al 4. Dice: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Dígale al que está a su lado: la aplastó. Pero dígaselo, no intente decírselo, dígaselo. La aplastó y comenzó de nuevo. Y hay cosas en nuestra vida en las cuales Dios está trabajando en nosotros. Pero hay cosas que están dentro de nosotros que nos hacen daño.
Y Dios quiere sacar esas cosas que están dentro de nosotros y quiere formarnos de una manera perfecta. Quiere formarnos como Él declaró que íbamos a hacer. Así que el alfarero, ¿qué hace? La aplastó. Dígale otra vez al que está al lado. La aplastó. La vasija no resultó como Él quería, la aplastó y la volvió a hacer de nuevo. Y lo volverá a hacer tantas veces como sea necesario. Amén. Pero cuando ya la moldeó, la ha moldeado, imagínense ustedes, ¿creen que quedó lista? Ahora la va a pasar por el fuego. Y en el fuego es donde va a ser probada. Amén. Y ese fuego nos habla de procesos. Es allí donde Dios va a comenzar a ver lo que se ha formado en nosotros. Pero saben, hay algo muy bueno en medio de esa situación. Dios nos da la fortaleza para soportar cada uno de esos procesos. Y en la Biblia hay muchos versículos que nos hablan de fortaleza en medio de la situación. Pero a mí me gustó uno en especial que está en Nahum 1:7, dice: el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Amén. Y nos dará la fuerza necesaria para soportar esas situaciones. Pero ¿qué más debemos hacer en medio del proceso? A ver, ¿por dónde van los que están anotando? ¿Por qué punto van? A ver si están atentos. Por el tercero. El cuarto dice: en el proceso debemos alabar y adorar. Aunque no entiendas la situación por la que estás viviendo, alábale. Aunque no entiendas la situación por la que estás pasando, adórale. Hazlo. En los procesos, lo primero que se nos quiere ir es el gozo. Nos ponemos tristes, se acabó la sonrisa, nos agobiamos, nos cansamos de lo que estamos viviendo y el gozo es de vital importancia. Dice la palabra que el gozo es mi fortaleza, así que no nos podemos dejar robar el gozo fácilmente, ¿verdad? Pastor, yo creo que el gozo es como especie de otra arma espiritual de guerra. Amén. Vamos a leer lo que dice Hechos 16, 25, 28. ¿Recuerdan la historia del carcelero de Filipo? El pastor esta mañana nos la recordó. En el ayuno el Señor nos la recordó también. Y hoy yo se las voy a recordar. Dice: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates. Estamos aquí. Y creo que nuestra iglesia ha aprendido a gozarse en medio de la situación. Creo rotundamente que nuestra iglesia ha madurado en eso. Los domingos pasados hemos podido ver cómo a través de la alabanza del Señor se derrama impresionantemente en la iglesia. Y yo he podido ver cómo una iglesia ha dejado a un lado las situaciones por las que está viviendo y se ha enfocado en alabar y exaltar al nombre de Dios. Y como dice el pastor, el Señor no necesitaría la alabanza, no necesita. De hecho, está ya en los cielos con una corte de ángeles celestiales que tienen hasta mejor voces que nosotros. Pero cuando el Señor está allá arriba y en la iglesia Restauración del Reino comienzan a adorar y exaltarle, el Señor le dice a los ángeles: deténganse. Y comienza a escuchar esa alabanza que proviene de la tierra, que proviene de nuestra iglesia, como ese perfume agradable para Dios, como ese olor fragante. Y créanme que alegra su corazón, alegra que un pueblo esté exaltando a Dios en medio de las dificultades, lo reconozca a Él como ese Dios grande y poderoso.
Pero le tengo el quinto punto para que se alegren hasta el momento, ya que a algunos les veo con la carita un poquito triste en medio de esta prédica. Dice, cada proceso tiene una fecha de vencimiento. Amén. Colóquenlos todos allí. Pero muchas veces, el tiempo que demore tu proceso depende de ti. Escúchalo bien. Muchas veces depende de ti. En la historia que leíamos hace un momento del alfarero y del barro, entre más el barro se ponga duro, va a ser más difícil para ser moldeado. Amén. Entre más el barro se ponga duro, va a ser más difícil para ser moldeado. Y la historia, la Biblia nos habla de grandes hombres de la historia, grandes hombres de Dios que fueron procesados. Moisés fue uno de esos. Desde que nació, quisieron matarlo. Su mamá tuvo que ponerlo en una canasta en un río y abandonarlo. ¿Cierto? Luego fue formado en el palacio. Fue formado en el desierto. 40 años. Fue preparado. Y cada persona tiene un tiempo determinado. Amén. José, el Señor le dio visiones, le dio sueños y fue vendido por sus hermanos. Vivió en la casa de Potifar, ustedes conocen la historia. Lo meten a la cárcel. Pero luego su vida tomó un giro inesperado. Un giro de 360 grados, 180, no sé. Pero un giro que cambia por completo su vida, que cambia por completo su situación. Y en cada persona va a ser diferente. Pero entre más moldeado seas, entre más dispuesto estés, va a ser más fácil terminar tu proceso. Amén. Quiero que le den un aplauso a eso. Pero ¿saben algo más? Lo que sí debemos cuidar en cada uno de nuestros procesos es que el Señor esté en medio de nuestro proceso. José lo decía en su palabra cuando fue en la cárcel, cuando fue arrojado en la cárcel, cuando fue vendido por sus hermanos. La palabra siempre dice, Dios estuvo con él en cada una de esas situaciones. Y Dios conoce nuestros procesos. Claro que lo conoce completamente. Quiero leerles en Lucas 22 del 31 al 34, donde Jesús predice la negación de Pedro. Dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, pero también sabía que al final le iba a servir. Amén. Por eso todo lo que pasamos en nuestra vida no es casualidad. Todo hace parte de nuestro proceso. Y ya sabemos cuál es nuestro modelo a seguir. Jesús. Jesús es nuestro modelo a seguir. Pero después de pasar por todo esto, ¿saben qué nos espera? Al final del proceso, para aquellos que notan, habrá una recompensa. Tendrás la victoria. Se lo repito porque todos están así como medio dormidos. Al final del proceso habrá una recompensa. Tendrás la victoria. Amén. Y Jeremías 29:11, que también quiero que se lo aprendan, porque es una de las palabras que Dios ha declarado para esta iglesia, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles
un futuro y una esperanza. ¿Quién sabe los planes que hay para nosotros? Pili, ¿tú sabes los planes que hay para Néstor? Señora Yanira, ¿usted sabe los planes que hay para Eileen? Eileen, ¿tú sabes los planes que hay para la señora Yanira? ¿Qué dice el versículo? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Quién lo sabe? El Señor. Y además de eso dice que son planes de bienestar, no de calamidad. Amén. Pero voy a hacerles hoy una pregunta. Voy a hacérsela a la pastora que es ingeniera civil. En una obra es mejor que lo que pase hacia abajo, es decir, en el terreno, o que cuando ya esté edificada, sea un edificio, comience a pasar algo y se venga el edificio abajo. ¿Qué es mejor? ¿Que pase en el terreno o que pase cuando ya esté? Que pase en... Amén. Yo soy abogado y yo sé que cada uno de ustedes tiene su respectiva profesión, pero hoy vamos a imaginarnos que somos arquitectos o ingenieros civiles. Y en toda construcción los cimientos son de suma importancia. Un edificio que se construye en un mal terreno o con malos cimientos termina en el suelo. Amén. Por eso hay terrenos que no están preparados para que en ellos se construya una obra grande. Amén. Quiero que entiendan esto en su espíritu. Hay terrenos que no están preparados para que en ellos se construya una obra grande. Y así pasa en nuestra vida. Cuando el Señor se asegura que en lo grande que Él quiere construir para ti, o el Señor se asegura más bien de que lo grande que Él quiere construir para ti esté en un cimiento, o tenga un cimiento o una base sólida. Porque cuando Él construya lo grande que quiere para ti, si no hay un buen cimiento o una buena base, se va a venir al piso todo lo que estaba construido. ¿Pueden lograr ver eso? Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Comenzamos a construir en nuestra propia vida hacia arriba, logrando éxitos, logrando planes, anhelos, propósitos humanos, sueños. Y no es que eso esté mal, antes por el contrario, el Señor quiere tomar cada uno de nuestros sueños. El Señor ha puesto esos sueños en tu corazón. Pero cuando conocemos realmente al Señor, muchas veces es necesario derrumbar todo eso que nosotros hemos construido en nuestra vida para volver a construirlo de nuevo. Sobre un cimiento sólido y un cimiento verdadero. Amén. O como dicen los conferencistas, es necesario que desaprendas lo que has aprendido para volver a aprender. Eso hace el Señor en nuestra vida. Y desde niño yo puedo analizar los diferentes procesos en los que yo he vivido. Y en todo proceso hay dolor. Claro que sí. Dolor fuerte, duele. Pero he podido ver que en medio de esos procesos Dios ha estado ahí, ha tenido el control, me ha guardado para cumplir su propósito en su vida. Pero nosotros hacemos las cosas complicadas, ¿sabes? Un día me alejé de Dios y cuando regresé, a pesar de que había perdido tiempo, porque perdemos tiempo, había construido cosas en mi vida que no eran buenas. Y el Señor comienza a destruir lo que yo había construido, que yo creía que era bueno. Pero solo Dios sabe qué es lo bueno para nosotros. ¿Saben por qué? Porque mis cimientos, mis bases no estaban bien. Y Él no podía seguir construyendo lo que tenía para mi vida
sobre esas bases. Porque entre más crecía, más corría el riesgo que se podía destruir. Y lo hemos visto hasta por las noticias, edificios que se han construido sobre cimientos no buenos y han terminado en el piso. Y hasta peor, ¿no? La tristeza de haber invertido en ese terreno, los sueños de tener su casa propia, la muerte. Sí que duele más. ¿Duele más? Duele más. Porque el Señor no construye hacia arriba, el Señor comienza a construir hacia abajo. Así que resiste un poco más. Porque no podemos dejar que el Señor termine su obra en nuestra vida. Y Dios se asegura, como les dije antes, de construir primero hacia abajo, en las bases, en los cimientos, conociendo hasta dónde cada uno de nosotros podemos soportar. Él sí que sabe. Dios conoce lo fuerte que tú eres. Y cuando pasas por procesos grandes, María Isabel, es porque lo que viene es mucho más grande que eso. Amén. Y si algo nos va a dañar en el futuro, es mejor que se rompa ahora. Y no cuando ya tengamos construido lo que Él nos ha prometido. Porque Él termina su obra en nosotros, pero la termina de forma perfecta. Por eso Él comienza a trabajar en cada uno de nosotros. Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. No te quejes en el proceso si ha pasado algún tiempo. No te quejes. O si no ves nada. Dios está trabajando en todo lo que te he venido hablando hasta el momento. Por eso ha pasado algún tiempo. Pero la espera es esperanza. Esperanza. Y la palabra de Dios dice que esa esperanza no defrauda. Amén. En el Salmo 40, del 1 al 3, David dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación y del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar. Eso habla de la alabanza. ¿Se podrán imaginar una alabanza venida de un corazón lleno por completo del Señor, entendido de cada proceso? Un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Cuando las personas vean ese testimonio en nuestra vida, van a creer en ese Dios. Aquellos que no creen. Pero David fue paciente en su espera y se deleitó en sus procesos. Pastora, pero cuando ya termina la obra, cuando ya se termina ese edificio que usted estaba construyendo, ¿qué viene después de eso? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué hay después de que ya terminamos esa obra que comenzamos? Alegría, celebración. ¿Qué hay en ese momento? Satisfacción. Amén. Job 42, del 12 al 17, ya para terminar, dice: así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además, dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Gemima, a la segunda Cesia y a la tercera Keren Apuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena.
Así que hoy, no reniegues del proceso. Continúa creyendo. Continúa avanzando. Job tuvo momentos en que, movido por las circunstancias, fueron difíciles para él. Y actuó movido de acuerdo a las circunstancias, sin ofender a Dios. Pero cuando entendió cada uno de los procesos por los cuales había pasado, adivinen qué dijo. Job 42, 5 al 6. Me gusta esta versión. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. En otras versiones, de oída te conocí, mas ahora mis ojos te ven. Iglesia, la vida no se maneja en años, se maneja por propósitos. Así que no creas que porque ya estás pasadito de años o porque estás muy joven, ya no puedes o hay tiempo que esperar. Jesús cumplió su propósito a los 33 años. Y les digo esto porque en estos días orábamos con un familiar y mi familiar dijo, pero mi esposo, porque le dijimos que ya era el tiempo que Dios tenía para su vida, que ya era el tiempo. Y esa persona decía, pero mi esposo ya tiene 60 y tantos años de edad, o sea, qué ministerio, qué cosas puede hacer Dios en su vida. Y créanme que por eso me atrevo a decirle que la vida no es por años, es por los propósitos de Dios. Y nunca abandones tu carrera de fe. No permitas que el acusador llene tu cabeza de que Dios no está contigo, de que en cada una de las situaciones que estás viviendo, Dios te ha abandonado, Dios te ha dejado, para que lo maldigas, de que tu camino no ha sido el mejor, que para nada ha servido caminar con Dios. Tú tan cristiano, ya no haces las cosas de este mundo. Tantas fiestas que te has perdido creyendo en tu Dios. Y a mí no me pasa lo que te pasa a ti. Una tras otra, tras otra, tras otra cosa. ¿Saben? Ahí le decimos al diablo, mentiroso. El Señor está conmigo. Y cada una de esas cosas hacen parte de mi proceso. Hoy es el día en que tú y yo nos levantemos en el nombre del Señor Jesús y creamos lo que Dios tiene para nosotros. Y que le digas, Dios, estoy listo, quiero caminar contigo. Este proceso, quiero caminarlo contigo. Que en cada una de las cosas que yo viva, estés tú en medio de eso. Muéstrame, Señor. Enséñame a caminar contigo si yo no lo puedo hacer. Y dame la sabiduría para entender este proceso por el cual estoy viviendo. Y muéstrame la salida. Porque todos sabemos que el Señor tiene una salida, ¿no? A cada una de las cosas que nos pasa tenemos una salida. Trae fortaleza en medio de la situación que estemos viviendo. ¿Saben? Porque nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni la enfermedad puede separarnos del amor de Dios. Y sé que Dios nos ama. Pero te tengo una buena noticia. Los procesos no se acaban. Cuando terminas un proceso, pero ya vas a estar más capacitado. Ya vas a estar más calificados. En una empresa, pongamos un poquito lo terrenal. Terminas un proceso y luego de haber vivido eso, ¿cómo es que dicen, amor? Los ascienden. Le dan un cargo superior porque ya han sido calificados. Lo que vivieron al principio, duro, no sabían, no se sentían preparados, pero se fueron formando. Trajo dolor, lágrimas, de sentirse frustrado, de no entender.
Pero cuando terminó ese proceso y estamos calificados, el siguiente también nos forma, pero ya tenemos otra forma de enfrentarlo. Amén. Y así quiere Dios que pase en nuestra vida, que podamos entender y que no retrocedamos, porque si retrocedemos o nos alejamos, se pierde el tiempo, ¿no? Y luego nos vamos a decir que el Señor no ha hecho o que se ha demorado, porque debemos permanecer, debemos resistir.